Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos en un nuevo video. En este video te iré a explicar el teorema de la superposición. El teorema de la superposición, ¿qué es? Es un teorema que se usa para resolver circuitos eléctricos que son complicados, como esto, por ejemplo. No es demasiado complicado, pero si lo miras bien, es un circuito que no se puede resolver en la manera tradicional. ¿Qué significa? Significa que aquí no puedo hacer series, no puedo hacer paralelos. Este circuito no se puede resolver de la manera tradicional, así que necesito de un teorema. En este caso, el teorema de superposición. Antes de empezar, quería decirte que si te gustan mis videos, podrías considerar la idea de dejar un like o de suscribirte a mi canal. Es algo muy pequeño para ti, pero a mí me ayudarías. Y en este canal hago videos también en italiano y en inglés. Así que si quieres encontrar solo videos en español, solo tienes que buscar en las playlists y ahí encontrarás todos los videos en español. Bueno, empezamos. El teorema de la superposición. Este teorema, hemos dicho que nos permite de resolver circuitos eléctricos complicados que no se pueden resolver. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Es muy fácil. Aquí tenemos este circuito con una fuente de voltaje y dos fuentes, la segunda fuente de voltaje y tres resistencias eléctricas. La primera fuente de voltaje tiene 50 ohmios, la segunda tiene 80 ohmios y las resistencias todas son iguales, todas tienen 100 ohmios. Y bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo funciona? Por primera cosa, lo que tengo que hacer es dibujar de nuevo todo el circuito, pero en lugar, voy a elegir una de las fuentes. Por ejemplo, empezamos con esta. Bueno, empezamos con esta. Ahora voy a dibujar de nuevo todo el circuito, pero como si solo existe esta fuente de voltaje. Y en lugar de esta otra voy a poner simplemente un cable. Se dice, la pongo en cortocircuito. Voy a poner un cable en lugar de esta otra, en esta manera. Voy a dibujar el circuito así, en esta manera. Y bueno, ahora que el circuito es así, aquí está en cortocircuito, se hace así. La segunda fuente, tengo solo la primera fuente y ahora este circuito es muy fácil de resolver. Ahora puedo resolver todo. Si nuestro objetivo es encontrar la corriente en cada rama, ahora se puede hacer de manera muy fácil. Ahora voy a hacer los cálculos. Aquí tengo que hacer el paralelo, luego la serie, esto paralelo en serie con esta y voy a calcular las corrientes, ¿no? Es algo muy fácil. Voy a calcular las corrientes y iré a encontrar una corriente I1, una corriente I2 y una tercera corriente aquí. Bueno, cuando tengo estas tres corrientes, tengo que recordarme de esto, que estas son las tres corrientes, pero desde el punto de mirada de la primera fuente de voltaje. Así que tengo que poner este símbolo aquí. Porque sí son la I1, la I2 y la I3, pero son la I1, la I2 y la I3 desde el punto de mirada de la primera fuente de voltaje. Ahora que tenemos estas corrientes, que conocemos los valores, tengo que recordarme estas dos cosas. El valor y la dirección. Es muy importante no olvidarse de esto. El valor, sí, pero también la dirección. Ahora que esto, hemos hecho esto, ¿qué tengo que hacer? La próxima cosa que tengo que hacer es dibujar de nuevo todo el circuito, pero como si solo existe la fuente de voltaje 2 y en lugar de la fuente de voltaje 1 voy a poner simplemente un cable. Se dice, la pongo en cortocircuito. En esta manera. Aquí está solo la fuente de voltaje 2. De nuevo, es un circuito, ahora es muy fácil. Puedo resolverlo de manera muy fácil. El paralelo, luego la serie. Voy a calcular todas las tres corrientes y bueno. Y voy a encontrar estas tres corrientes, la I1, la I2 y la I3. Pero estas son las tres corrientes desde el punto de mirada de la segunda fuente de voltaje. Así que voy a poner este símbolo aquí. Ahora que las tenemos, las tres corrientes desde el punto de mirada de la fuente de voltaje 2, las tres corrientes desde el punto de mirada de la fuente de voltaje 1, ¿qué tengo que hacer? Ahora tengo que encontrar las corrientes reales, las que son las corrientes reales. ¿Y cómo se hace?
de nuevo aquí es muy fácil. Empezamos con la corriente I1. Como se ve aquí, la corriente I1 se mueve hacia arriba, se mueve hacia arriba. La corriente I1 de la primera fuente de voltaje se mueve hacia arriba. Y la corriente I1 de la segunda fuente de voltaje se mueve hacia abajo. Así que, ¿qué tengo que hacer? Si se mueven en dos direcciones que son contrarias, tengo que hacer la resta. En este caso se hace la resta. Si se mueven en la misma dirección, simplemente tengo que sumarlas. En este caso se hace la resta, pero por primera cosa tengo que ver esto. Tengo que ver cuál es la más grande. ¿Cuál es la más grande de estas dos? Ponemos, ahora aquí no lo sabemos porque los cálculos no están hechos, pero ponemos, por ejemplo, que la más grande es esta. Ponemos que esta aquí es la más grande. Bueno, esto no significa positivo, esto significa, ¿cómo puedo decir? Es la más grande, vamos a escribir más grande. Si esta aquí es la más grande, por ejemplo, no lo sé si de verdad lo es, pero si esta aquí es la más grande, lo que tengo que hacer es, esta nos dice cuál será la dirección. Si esta es la más grande, la dirección será esta. Pero ahora tengo que hacer la resta. La más grande menos la más pequeña. Así que la I1 real será la I1 de la primera fuente de voltaje menos la I1 de la segunda fuente de voltaje. Porque esta aquí es más grande, así que esta nos dice cuál será la dirección. Y la I1 real tendrá un valor y tendrá la dirección que tiene la más grande. La I1 real tendrá un valor y la dirección que tiene la más grande. Vamos a ver por la I2. La I2 de la segunda fuente de voltaje se mueve hacia abajo. La I2 de la primera fuente de voltaje también se mueve hacia abajo. Así que en este caso no tengo problemas. La dirección segura, claro, será esta. La dirección será esta. Y su valor será I2 de la primera fuente de voltaje más I2 de la segunda fuente de voltaje. Esta será la I2 real. Y bueno, ahora vamos a ver por la I3. La I3 de la segunda fuente de voltaje se mueve hacia abajo. No. Disculpe, está un error aquí. Se mueve hacia arriba, porque si la I3 de la segunda fuente de voltaje se mueve hacia arriba y la I3 de la primera fuente de voltaje se mueve hacia abajo. En este caso tiene la dirección contraria. Significa que tengo que hacer la resta. Por primera cosa voy a ver cuál es la más grande. La más grande será esta. Es esta porque está la fuente aquí. Imagino que será esta. Si esta es la más grande, voy a hacer I3 de la segunda fuente de voltaje menos la I3 de la primera fuente de voltaje. Y voy a encontrar la I3 real, que tendrá un valor, que no sé cuál es, pero tendrá un valor y esta dirección. Así es como funciona el teorema de la superposición. Bastante fácil. Creo que es bastante fácil. Pero, ¿cómo funciona si tengo más de dos fuentes de voltaje? Si tengo, por ejemplo, tres fuentes de voltaje, ¿cómo funciona? Funciona exactamente a la misma manera, no cambia nada. Solo que lo que aquí está hecho una vez, dos veces, lo voy a hacer tres veces, cuatro veces, cinco veces. Pero no cambia nada. Podemos, por ejemplo, que si tengo un circuito, no sé, un circuito que tiene cinco fuentes de voltaje, por ejemplo. Y en una rama del circuito, ¿no? Porque luego tengo que ver en cada rama lo que pasa en cada rama, ¿no? Y ponemos que aquí, esto solo es un ejemplo, está un circuito que tiene cinco fuentes de voltaje y en una rama del circuito están, por ejemplo, la y uno de la primera fuente que se mueve en esta dirección, y uno de la segunda fuente que se mueve en esta dirección, y uno de la tercera fuente que se mueve en esta dirección, y uno de la cuarta
fuente que se mueve en esta dirección y uno de la quinta fuente que se mueve en esta dirección. Bueno, ahora, ¿y qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar? Simplemente tengo que ver, aquí siempre estarán dos direcciones, ¿no? Porque puede ir por esta dirección o por esta otra, siempre serán dos las direcciones. Lo que voy a hacer es sumar todas las corrientes que van en la misma dirección. Voy a sumar todas las corrientes que van en la misma dirección. Así que voy a sumar todas esta y todas esta otra. Así que tendré una corriente aquí, por ejemplo, que la vamos a llamar izquierda. Por ejemplo, puedes darle el nombre que quieres, no, no es que tienes que llamarla así. Izquierda y derecha. Ahora lo que voy a ver es cuál es la más grande, como siempre. ¿Cuál es la más grande? ¿Es más grande esta o es más grande esta? Ponemos, por ejemplo, que es más grande esta. La izquierda es más grande, ponemos, por ejemplo. Aquí son tres, pero puede pasar también que aquí son dos, pero esta es más grande. No, no es que tienen que ser tres, tienen que ser más. Y si son más corrientes, no significa nada si son más corrientes, porque puede ser que en una parte están más corrientes, pero estas todavía son más grandes. Puede pasar también que aquí solo está una corriente, pero es más grande de todas las otras juntas. Y ponemos pero en este caso que esta es más grande de esta, así que voy a hacer y izquierda menos y derecha. Y voy a encontrar la I1 real en esta manera. Como he dicho, pero no significa nada, no te equivoques en esta manera, no significa nada si están más corrientes en una parte, en un lado. No significa nada si en un lado están más corrientes, porque puede pasar que si están más corrientes, puede pasar que aquí en este lado están 5 corrientes y aquí solo está una, pero puede ser que solo si aquí, aunque solo está una corriente, puede ser que esta corriente es más grande de todas estas otras corrientes. Puede ser así. Pero lo que tienes que hacer simplemente es esto, nada de difícil. ¿Y qué pasa? Aquí se pone un poquito más difícil. ¿Qué pasa si en un circuito está una fuente de corriente? ¿Qué pasa si tengo una fuente de corriente? Si tengo, por ejemplo, en un circuito fuentes de voltajes y fuentes de corriente, ¿qué va a pasar? Ponemos, por ejemplo, que aquí tengo una fuente de corriente en este punto. Tengo un circuito que está hecho así. Y aquí tengo una resistencia, dos resistencias, tres resistencias y una fuente de tensión aquí, una fuente de corriente y una otra fuente de tensión, de voltaje. Bueno, si tengo un circuito así, ¿qué tengo que hacer en este caso? ¿Cómo se hace? Se hace básicamente siempre a la misma manera, pero está una diferencia aquí. Cuando tengo una fuente de tensión, disculpe, cuando tengo una fuente de corriente está una diferencia muy importante. Que sí, siempre voy a elegir una de las fuentes. Por ejemplo, vamos a empezar con esta y voy a dibujar todo el circuito, pero como si solo está esta fuente de voltaje. Y las otras fuentes, esta no está y esta no está. Pero tenemos esta diferencia aquí. Que sí. Se hace así por las fuentes de voltaje. Se hace así. Se dice en cortocircuito. Significa que voy a poner simplemente un cable en lugar de la fuente de voltaje. Pero por las fuentes de corriente se hace de una otra manera. Se hace así. En lugar de las fuentes de corriente se deja el circuito abierto. Aquí estaba la fuente de corriente cuando no está en la superposición, cuando no está, se deja el circuito abierto. Así que si voy a elegir esta como primera fuente, si voy a dibujar todo el circuito como si solo está esta,
pero las fuentes de voltaje se ponen, se dice, en cortocircuito. Se pone un cable en su lugar. Por las fuentes de corriente se hace de una otra manera. Se deja el circuito abierto por las fuentes de corriente. Recuérdate esto, fuentes de corriente. Y así que, ¿qué significa ahora? Si se deja el circuito abierto, aquí no puede pasar corriente. Así que significa que toda esta rama no está, básicamente no está. Toda esta rama no está. Así que voy a hacer el cálculo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ahora solo está una malla, solo está una rama, básicamente. Es un circuito fácil. La corriente solo se mueve en esta dirección. Y para calcular la corriente tengo que hacer esta fuente de voltaje que se divide por la resistencia 1 más la resistencia 2, básicamente. Y voy a encontrar una corriente que en este caso la I1 y la I3 de la primera fuente de voltaje son la misma, tienen el mismo valor, son la misma. Y por la fuente de voltaje 2 voy a hacer la misma cosa, pero en este caso tendré la fuente de voltaje 2, aquí el cortocircuito y aquí siempre el circuito abierto. Y por la fuente de corriente, ¿cómo voy a hacer? Por la fuente de corriente voy a hacer así. Cuando será el momento de la fuente de corriente, voy a hacer así. Fuente de corriente aquí. Fuente de corriente y las otras resistencias y las fuentes de voltaje se ve en cortocircuito, están en cortocircuito. Significa que en su lugar voy a poner un cable, si están en cortocircuito las fuentes de voltaje. Y la fuente de corriente está aquí. Y en este caso, voy a hacer el cálculo para encontrar las corrientes y iré a encontrar una I1 y una I2. Sí. Voy a encontrar una I1 y una I3, disculpe, una I3. Y por la I2 no tengo que hacer ningún cálculo porque la I2 solo puede ser básicamente la I de la fuente de voltaje. La I0. La I2 es la I de la fuente de voltaje. De la fuente de corriente, disculpe. Es la I de la fuente de corriente. ¿Y por qué? Porque en la rama donde está una fuente de corriente, nada puede entrar, nada puede entrar. Solo puede salir la corriente de la fuente de corriente desde la rama donde está la fuente de corriente. Por aquí solo puede salir la corriente de la fuente de corriente, pero nada puede entrar, porque es como si es una rama abierta. Así se considera, es como si es así, como si es una rama abierta y solo puede salir la corriente de la fuente desde esta rama, pero nada puede entrar. Así que no tengo que hacer ningún cálculo por la I2 porque la I2 es la I de la fuente, no puede ser una otra corriente. Pero por estas dos sí tengo que hacer el cálculo para encontrar qué corrientes, qué valor tienen. Y luego cuando tengo el valor de cada corriente y la dirección de cada corriente, voy a hacer siempre la misma cosa que hemos hecho aquí, que hemos visto aquí, siempre la misma cosa. Y bueno, esto es cómo funciona el teorema de la superposición. Espero que mi explicación es bastante clara, espero que se entiende bastante bien. Si tienes algunas preguntas, puedes hacerla en los comentarios. Haré todo lo que es posible para responderte. Y sí, por este video sí es todo y nos vemos en el próximo video.